primera senadora de Nuevo León. Porque no hay otra. Nada más hay una senadora. Ustedes tienen 3 representantes en el Senado, 2 de ellos son hombres, y solo hay una mujer. Y así abrimos el tema de inclusividad. En un mundo tan cambiante, acelerado, con nuevas tecnologías, información, retroalimentación constante, lo que nosotros como generación, yo ya soy de las viejitas, ¿no? O sea, yo ya puedo ser como su hermana mayor, pero lo que nosotros nos dimos cuenta hace algunos años es que la ruptura de todas las instituciones nos llegó. A mí, por ejemplo, mis padres me enseñaron que tú estudia mucho, dedícate, y cuando salgas de estudiar seguramente vas a tener oportunidades laborales y vas a ir creciendo. Entonces ya saben, como esta línea, ¿no? De salir de casa, estudiar, trabajar. Bueno, a mí me tocó estudiar y trabajar desde los 8 años, pero bueno, y la aspiración esta de la casa, el perro, los hijos, el marido, la esposa, ¿no? Y la vida sigue. Y el carro, porque en Monterrey es muy importante el carro. Pero en esta ruptura, hace años, esta sociedad que ha cambiado tanto, nos dimos cuenta que ese modelo, esa línea casi jerárquica, esos escalones, en realidad ni nos son útiles, quizá no es lo que queremos, y que por lo tanto hoy estamos en una crisis global. Y global en el sentido que la Iglesia, la familia, el Estado, todas las instituciones nos han demostrado en ese andamiaje de ir juntando los escalones y las pirámides que no nos sirven, que no son útiles. Y entonces se comenzó a hacer visible la necesidad, por ejemplo, de hablar no de la familia, sino de las familias, no del Estado concebido como aquel todopoderoso que todo lo da, sino comenzar a hablar de la sociedad civil, por ejemplo, y de su participación e involucramiento en los asuntos que son públicos. También en que el diseño de las ciudades, que ese es mi tema de mayor experiencia, tampoco nos estaba sirviendo por los altos grados de contaminación que hoy tenemos, por los efectos nocivos de haber hecho ciudades destinadas a nada más movernos en automóvil. Cuando esto se rompe, que a mí me toca quizá hace algunos 15 años, a darme cuenta, a partir también de las nuevas tecnologías, que existen otros mundos, otra forma de vida y otras aspiraciones. Y ahí creo que yo que venía, ¿no? Mis padres son maestros, son científicos, para quien piense que esto en el país ha de ser como wow, qué felicidad, la verdad es que no. Hoy los científicos y las científicas en México hacen lo que hacen creativamente, con muy poco presupuesto, y prácticamente ganan incluso menos de lo que gana cualquier persona trabajadora que puede estar a lo mejor en una oficina y en un escritorio o en una empresa. En esta curva de aprendizaje yo dije, bueno, la verdad es que no quiero vivir como vivo, no me gusta mi país, que esa es una aceptación muy, muy difícil, muy, muy difícil. No me gusta como vivo, no me gusta mi país, no me gusta saber que tengo pocas posibilidades de entender el mundo como yo lo entiendo. Tuve la gracia de vivir en una familia en donde la inclusión siempre fue un arma, una herramienta. Entonces, en mi casa nunca había un lenguaje discriminatorio hacia nadie, ¿no? Ni por color, ni por preferencia sexual, orientación sexual, ni por gustos o disciplinas. Yo me acuerdo que mi mamá decía eso: toda la gente es talentosa y toda la gente es inteligente. Toda la gente tiene derecho a disfrutar y a ser feliz. Y por lo tanto, vamos quitándonos la carga de tantos prejuicios. Pero lamentablemente, mi casa no era la misma que la casa de los demás. Y entonces, cuando uno crece, va pensando en esta dicotomía de vivir prácticamente en dos mundos paralelos. En una sociedad que empieza a ver, les digo, esta destrucción de las instituciones, pero no quiere darse cuenta, no quiere entender que el mundo está cambiando, o a lo mejor que ya estaba cambiando, pero no lo hace visible, no lo acepta. Y por otro lado,
ver también que otro mundo concebido en la cabeza, que es de donde salen las ideas, sí es posible. Cuando yo me doy cuenta que tengo que aceptar que no me gusta mi país, y entonces decido comprarme un boleto, y lo compro con trabajo. O sea, yo todo el tiempo estudié becada, y como les digo, trabajando desde los 8 años. Y entonces yo dije, el día que termine de hacer una maestría en México, yo me voy. Yo no quiero vivir aquí. Yo no soy capaz de ver cómo discriminamos a la gente, cómo hay 50 millones de mexicanos aproximadamente que hoy no tienen ni para esta taza de café. Esto ya es decir mucho. Y es agua y es grano, nada más. No puedo vivir en un país en donde por ser mujer haya límites y consecuencias. No puedo vivir en un país donde tal pareciera que los delincuentes somos nosotros, porque cada vez que hay crisis de inseguridad, nosotros ponemos barda. Fíjense cómo tiene que ver con el diseño, ¿no? Ponemos bardas, ponemos cámaras, hacemos que la casa se vea fea al exterior, que nadie vea que tenemos algún poquito o mucho patrimonio de lo que podemos hacer, que nadie se fije. Yo me acuerdo que cuando en Ciudad de México y aquí tuvimos estas crisis de inseguridad tan grandes, la gente decía, no te vistas así, no salgas a tal hora, y si eres mujer, por favor no te pongas una falda, ¿no? Entonces fíjense, este estilo de vida al que nos acostumbramos, porque como dice Juan Gabriel, la costumbre es más fuerte que el amor. La verdad sí lo es. Nos hace esta monotonía en donde pensamos que es normal vivir así, es normal vivir así. Y entonces nosotros siempre terminamos teniendo aparentemente la responsabilidad de lo que pasa, ¿no? Cuando esto sucede y yo digo, yo voy a estudiar, o sea, mi primera causa de mi vida es ser una mujer educada. Y no solamente viendo salud, no solamente viendo la educación en el sentido estricto de lo que te enseñó la sociedad, te educas y vas a tener un trabajo y entonces vas a poder comprar una casa. No, en el sentido que me enseñaron mis papás me enseñaron que la educación solamente sirve para una cosa, para cultivar las ideas, para abrir la mente hacia otras realidades que probablemente si no estás en esa disposición de aprender, no lo harías con sencilla facilidad. Porque tampoco quiere decir que la gente que no está educada no tenga esa brillantez de abrirse al aprendizaje. Pero obviamente la educación, una formación, la disciplina, los maestros, las maestras orientan. Y entonces la cabeza comienza a tener dudas y a descubrir mundos que probablemente si alguien más no te lo hubiera enseñado, hubiera sido mucho más difícil. Y esa primera causa a mí me llevó a comprar ese boleto. Entonces yo, el día que dije, ya llevo 1 año de mi maestría, ya por fin se va a acabar eso que desde niña traigo. Porque además les quiero decir que siempre he sido una niña buleada. Buleada en el sentido que soy muy curiosa, no hago lo que pocos hacen, más bien, no hago lo que todo mundo hace y soy siempre he desarrollado esta habilidad de retarme a mí misma, porque no quiero hacer lo que los demás hacen. Entonces yo era la típica niña que cuando alguien molestaba a otra persona, yo nunca hablaba, súper tímida. Ahora venzo mi timidez, que es una de las cosas para ser creativa, porque la verdad es que sí, mi mamá todavía se sorprende y dice, no es posible que eras una niña que no hablaba y ahora hablas un montón. Pero le digo, venzo a mí misma, he aprendido a vencer mi timidez. Pero en ese estilo, yo sí era de las típicas niñas que defendía a los demás, a su identidad, a su capacidad y a su interior de poder ser lo que quiera ser. Esa es un poco parte de mi esencia y cómo es que llegué y reconozco hoy que por eso llegué aquí. Que ojo, no es un sentido un poco exterior, les estoy diciendo algo de mi interior. Pero en esa esencia, diciendo, yo ya lo logré, yo ya soy una chingona. Me he ganado lo que tengo. ¿Qué tengo? Educación, que es lo que más quería. Y la mejor educación en las mejores escuelas, con los mejores viajes académicos, gracias a gente que me estuvo apoyando en el camino. Y justo en ese momento cuando yo sentía
que ya la había hecho durante tantos años de estar resistiendo en un país que no me gustaba, ahora ya me gusta, que no me gustaba, pasa lo del asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Y ahí se quiebra mi mundo, porque yo sabía que yo por mí misma y por la educación de mi casa estaba respetando quién era yo, estaba respetando lo que los demás son, y según yo con eso era suficiente, no hay más. Pero cuando ves que la realidad sí rebasa, que hay injusticias, que no se puede permitir algunas cosas y no nos podemos acostumbrar, entonces me hice activista, lo que nunca pensé que iba a hacer en la vida. Nunca, nunca. Yo me imaginé muchas cosas, menos estar en la calle con una pancarta mentándole la madre a las autoridades por no hacer lo que se supone deben de hacer. Pero después también me di cuenta que no es tampoco mi esencia estarme quejando todo el tiempo y no encontrar más bien salidas. Finalmente, vivimos en una sociedad y lo más importante es la conexión que podemos hacer entre nosotros y nosotras. Y entonces dije, ¿qué más puedo hacer? Porque estar como una fábrica de pancartas de sí, no, a favor, en contra, arriba, abajo, tampoco es que solucione las cosas. Y ahí encontré mi pasión. Porque las pasiones las va encontrando uno, no crean que son inmediatas. Las pasiones las va encontrando uno. Y entendí, una de mis preguntas, como les digo que yo soy muy preguntona, una de mis preguntas más grandes hace 10 años en la crisis de inseguridad era, ¿por qué la gente es violenta? ¿Por qué somos violentos? Así llegué, que aquí hay colombiana, así llegué a las teorías del profesor Antanas Mockus y de Sergio Fajardo. Y las teorías están en que hay un cúmulo de factores y circunstancias que inciden en nuestro comportamiento y hacen que nosotros respondamos con violencia hacia los demás, casi siempre, ¿no? Es muy poca la gente que se lastima a sí misma, es decir, que se suicida o que termina lastimándose psicológica o incluso físicamente. Pero normalmente es hacia los demás. Y en esta cruda realidad, porque acuérdense, la realidad de Monterrey hace algunos años no era la que es hoy. O probablemente sí, pero en aquel momento era mucho peor. Y esto de tener cabezas en las calles, secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, a los jóvenes, a las y los jóvenes, nos impactó mucho más. ¿Quiénes se metían más al crimen organizado? Los y las jóvenes. ¿Quiénes eran más objeto de estos crímenes? Los y las jóvenes. Y yo todavía en aquel entonces era chiquita. Yo ahorita ya no, pero antes sí era más chiquita. Y entonces en ese impacto yo dije, a ver, ¿por qué la gente es violenta y en dónde suceden las violencias? Cuando dices, la gente es violenta porque no tiene acceso a calidad de vida, porque vive en una casa que parece una caja de cartón, porque se traslada durante 2 horas en una ruta que ni siquiera tiene clima, se estresa, porque, ¿no? La gente es violenta por muchos de los diseños en la configuración de un sistema económico, político y social que estamos construyendo. Y nos violentamos mutuamente. No quiere decir esto que eso sea malo, porque algunos dicen que psicológicamente somos propensos a eso, pero también quiere decir que algunos no sabemos controlar o administrar o gestionar nuestro nivel de enojo. Y ahí entonces cuando empezamos a ver la siguiente pregunta, ¿dónde suceden las violencias? ¿Dónde suceden las violencias? En la casa. Primero en la casa y luego en la escuela, en el trabajo y luego en la calle. ¿Y se dan cuenta que todo eso tiene que ver con infraestructura, con diseño?
Entonces me empecé a especializar en cómo la forma, el color, las actividades a realizar planeadas, el diseño en sí puede contribuir a que nuestros comportamientos sean reducidos en violencia. Y lo primero que me llamó la atención fue el espacio público. Y ahí en el espacio público, que además en Monterrey tenemos un déficit de espacios públicos verdes, mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda 6 metros cuadrados, nosotros tenemos aproximadamente 2.6 metros cuadrados, imagínense ya de ahí. En una ciudad donde tenemos un parque vehicular casi similar al número de habitantes, y en San Pedro Garza García tenemos más parque vehicular que el número de habitantes. En una ciudad donde ni siquiera tenemos banquetas para poder caminar, ni árboles en donde caminar con sombra para que no sintamos el calor tan fuerte de esta ciudad. En una ciudad donde allá en los cerros, en la Altamira, en la Independencia, en la Campana, ni siquiera hay espacios deportivos, recreativos, culturales, o bien calles amplias para que uno pueda pasar, a pesar de que son comunidades informales, no las tienen. En una ciudad en donde los parques están diseñados casi de adorno, porque los niños y las niñas no los usan porque no los mantienen. Y cuando vas, además, se les ocurre poner el columpio exactamente donde da el rayo del sol de las 5, 6, 7 de la tarde. Y cuando te quieres sentar en el columpio, pues está ardiendo. ¿Quién no se va a enojar con esto? Para aquel entonces ya nos habían robado todo, nos obligaron a estar en nuestras casas, a tener un toque de queda invisible, a no salir. Les decía esta configuración de usted tenga cámaras, guaruras, ¿no? Y con esto se va a solucionar. Y no fue así. Entonces lo primero es, Jorge Melguizo, otro colombiano del que yo he aprendido mucho, tiene una frase que dice: lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, no es la seguridad, es la convivencia. Es poder tener ojos en la calle, poder entender que nuestras relaciones sociales van más allá de únicamente violentarnos mutuamente, cuidarnos entre todos y todas, entender que si nosotros no nos concebimos en esta diversidad y pluralidad y nos integramos, entonces difícilmente podremos pasar a otra etapa civilizatoria de la sociedad. En ese sentido, cuando digo, bueno, entonces el espacio público, lo contrario a la inseguridad, no es la seguridad, sino la convivencia. La gente es violenta y es violentada también en parte por cómo vive su territorio, cómo está viviendo, sintiendo, oliendo, viendo, pensando su territorio. Y la otra parte que también es un ingrediente esencial: dependemos mucho de lo que hace el gobierno. Y quizá una vena mía, pues soy media anarquista, media, y ya no puedo decir que tanto porque pues ya no, ¿verdad? Esto es muy institucional. Pero una vena de rebeldía particular es: ¿por qué tenemos que depender a qué? Al alcalde, al secretario de Obras Públicas, al de Desarrollo Urbano Sustentable, se le ocurra la maravillosa idea de hacer proyectos que tengan incidencia en esto y bajar recursos para eso? Si ellos no lo quieren hacer por incapacidad técnica, porque no les gusta, porque no es su voluntad, yo no me voy a esperar. Yo no me voy a esperar. Y cuando eso sucedió, me salí a la calle a hacer mis propios proyectos con recursos no míos, obviamente de muchas comunidades, para poder concretar algunos que son hoy premios internacionales en todo el mundo. Aunque parezca que no, esta proeza de hacer la convivencia en el espacio público sí generó reducciones en la incidencia delictiva en donde hemos trabajado, sí generó más comunidad, es decir, mayor participación de la gente, a sabiendas que tenemos gobiernos que lamentablemente o por falta de voluntad o por falta de recursos no responden, y que entonces en este engranaje
sinceramente, lo que ha pasado es poner la antesala de lo que hoy se llama criminología ambiental, arquitectura efímera, urbanismo social, diseño ambiental para el comportamiento no violento. Todas estas áreas que hoy son importantes e indispensables para el mundo, nosotros la trabajamos desde antes porque teníamos una visión, pero una visión en rebeldía. Yo insisto, dicen por ahí, ¿verdad?, que la madre de la creatividad es la necesidad. Sí, la necesidad. Y bueno, cuando tienes una necesidad de crear algo más, de aceptar un país que así es, pero que lo podemos cambiar, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, entonces comienzas a hacer esto. ¿Cómo llego a la política? Y con esto cierro porque me encantará escucharlos. Últimamente creo que una de las cosas que he aprendido más durante estos años es también que que para poder ser creativos necesitamos escuchar más y escucharnos más, porque ese es el intercambio real de las ideas. ¿Y cómo llego a la política? Cuando digo, bueno, otra vez, ¿se acuerdan? Esto, ya soy chingona, ya me demostré que se puede, y en este otro ámbito ya demostré que podemos, en plural, ya demostré que sí podemos hacer cambios para que la gente viva con calidad de vida, que sí podemos sentar un precedente, que Monterrey no es el peor caso en diseño urbano, gestión urbana y planeación de ciudades de todo el mundo. Es decir, no nos podemos tirar al suelo, podemos ir hacia otro rumbo. Y entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Porque bueno, ya no eres la loca, el tiempo nos da la razón. Ahora cuando la gente me pregunta, oiga, ¿y usted qué hace por la calidad del aire? Pues llevo 10 años siendo la loca. Ahora ya soy la senadora loca, pero antes nada más era la loca. Llevo 10 años siendo la loca, diciéndoles que si no tenemos electromovilidad, si no tenemos vehículos no motorizados en las calles, si no tenemos espacios públicos verdes, si no respetamos nuestras montañas, si no respetamos nuestros recursos naturales, si no hacemos que la gente regrese a convivir en el río, si no hacemos que la gente deje de vivir a 2 horas de su trabajo, si no hacemos, no vamos a respirar aire limpio, nunca. Nunca. Entonces, cuando esa realidad rebasa y el tiempo te da la razón, bueno, dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? En algo tenemos que avanzar. Y para eso sirven las ideas y la creatividad y agudizarnos mutuamente, porque además en la ciudad, en lo territorial, que es la especialidad mía, todas las disciplinas son válidas, todas las disciplinas son útiles y todas las disciplinas se complementan. Hace un rato alguien me preguntaba que, más bien me decía que él es productor de video. Y yo le decía, bueno, para los urbanistas, nosotros somos como los productores de la ciudad. Pegamos el rompecabezas, vemos en dónde incide, qué incide más, un diseñador industrial o un arquitecto, pero los complementamos y los juntamos. ¿Para qué? Pues porque esto es un caldote, pues, es un territorio y es nuestro territorio. Cuando encontramos esa configuración, entendemos entonces que la sociedad hace ciudad, la civilización hace ciudad. ¿Y quiénes inventaron en la democracia, la parte civilizatoria? ¿Quiénes? ¿Quiénes la inventaron? ¿Quiénes dijeron, es hora de que como sociedad nos pongamos de acuerdo? Porque somos diferentes, no somos iguales. O sea, no en tono despectivo, ¿no? ¿No? Los griegos, los romanos, en forma civilizatoria inventaron que deberíamos tener reglas, inventaron que teníamos que ponernos de acuerdo, que teníamos que llegar a consensos y que hay personas que se dedican a eso. No todos y todas. Claro, ¿no? Ellos sí tenían un poquito unas cuestiones discriminatorias. Las mujeres no podíamos, por ejemplo.
Pero el mundo está cambiando. Entonces, cuando digo, yo ya sé hacer ciudad, ya me atreví y me arriesgué a romper mi propio mito de que nada más soy yo y mi casa, y ese es mi mundo. No, existen otros, y tengo que coincidir para transformar el país, para transformar a Nuevo León. Entonces lo que seguía es, quiero hacer civilización. Y la civilización en donde se toman decisiones que inciden en la vida pública. ¿Por qué? Porque no voy a permitir, que eso es lo que uno se da cuenta, cuando haces proyectos urbanos te das cuenta perfecto, que quien llega a la política, bueno, todos nos damos cuenta, pero cuando lo tocas de cerquita te das más cuenta, que quien llega a la política es como decía mi mamá. Cuando yo le dije a mi mamá que me iba a dedicar a la política, sí me dijo, hija, todo menos eso. Y cuando dijo todo, pues por mi cabeza pasaron un montón de cosas, ¿no? Dije, ay madre, o sea, qué liberal eres, yo sé que eres una liberal, pero todo. Pero mi mamá decía eso, la gente que se dedica a la política, uno, no es talentosa, dos, no sabe qué hacer, no tiene otra cosa que hacer o no sabe qué más hacer, y tres, está para robar. Nada más, para eso sirven. Entonces, otra vez, romper el mito, romperme los prejuicios y decir, no, pues ahora voy a demostrar que a la política también llega gente con talento, que llega gente que sabe qué hacer y que llega gente que no está dispuesta a robar. El poder de la decencia, dice Sergio Fajardo. Entonces me metí a la política desde hace un año y es así como llegué al Senado, ganando una elección muy difícil por mayoría, porque pues dos jóvenes sin tanta experiencia, con un partido, una plataforma política pequeño, a diferencia de las estructuras grandes, trayendo agendas diversas que no tienen nada que ver con lo tradicional, y bueno, romper entonces los paradigmas. Hoy, ¿cuál es el reto en un mundo globalizado? En un mundo que ya nosotros, yo supongo que aquí ustedes todo el tiempo están viendo en internet cómo hacen las cosas en otras partes del mundo, cómo lo hace Suecia, Islandia, Finlandia. Y por eso, por ejemplo, la semana pasada que presenté Equal Pay MX, que es una iniciativa para la equidad salarial entre hombres y mujeres, a mí me preguntaban los periodistas, ¿pero por qué? ¿Por qué hacerlo si no existe? Bueno, para empezar el mito, ¿no? No existe. ¿Y saben cuál era mi respuesta? Mi primera respuesta es, Islandia aceptó que existe. Islandia hoy es el único país en el mundo que se determinó cerrar la brecha salarial. Si Islandia lo hizo, que es un país, digamos, un poco más equitativo, ¿por qué nosotros no? ¿Qué nos lo impide? Y lo mismo para el diseño, y lo mismo para el urbanismo, y lo mismo. ¿Por qué ellos y ellas sí y nosotros no? Y aquí viene entonces en gran parte otra vez la creatividad. ¿Por qué? Porque en esta comparación, que nunca son negativas, porque siempre hay las voces que dicen, no, pero Indira, ¿cómo? Es que allá casi vinieron los extraterrestres y les dieron más genes que nosotros no tenemos, ¿no? Pero ¿cómo me he demostrado a mí misma que yo puedo y que nosotras podemos? Entonces, hoy hago política con los mayores estándares que quiero alcanzar. No importa que me digan que esto es un tránsito lentito. No me importa. Si Islandia lo hace, México puede alcanzar ese nivel de aspiración, mínimo imaginarlo por medio de sus leyes y sus políticas públicas. Si en otros países estamos hablando de que ya no configuramos un mundo en donde las mujeres ganen menos, en donde la gente que tenga la misma orientación sexual se case, en donde la gente pueda consumir libremente lo que quiera regulado, en donde la gente pueda tener la capacidad de trabajar con el gobierno y no tanto en contra, y hagamos esas regulaciones para que así sea, en donde la gente pueda participar en las decisiones de la vida pública, en donde cada vez que decimos que a las mujeres nos violentan, no nos manden a nuestra casa a las 8 de la noche. Entonces,
pues estamos creando otro mundo. Otro mundo que en este momento también está fragmentado, que está chocando con las realidades de quienes le apuestan a lo tradicional, con las realidades de aquellos que dicen, Indira, es que esto es una silla, esto es una silla, esto, nada más, no puede ser de otra forma. Si tú le llamas silla a esto que está aquí atrás, eso no es una silla, eso ya es otra cosa. Y hay gente que no se atreve a romper las barreras propias y las de los demás, y no solamente las de los demás, que no se atreve a decidir que su creatividad, sus ideas, su forma de pensar es tan válida como la del resto. Hoy yo creo que como nuevas generaciones, la apuesta, hablando de inclusión y de inclusividad, es aceptar que somos diferentes, aceptar que si no podemos convivir con esa diferencia, la civilización va a agotar todas sus posibilidades de convivencia. Y una vez que las agota, pasa lo que hoy le tiene al país paralizado: radicalismos, no escucharnos, no llegar a consensos, no ver la esperanza en la forma en cómo estamos haciendo las cosas. Y esa parálisis a nadie le beneficia, a nadie le beneficia. Por eso, desde mi trabajo como urbanista, siendo activista, maestra universitaria y ahora en el Senado, mi gran ocupación ha sido el diseño de las libertades. El diseño de las libertades. Que un niño salga a la calle sin temor de sus padres, de sus madres, a ser atropellado, esa es libertad. Y eso se hace por medio del diseño urbano. Que una persona no sea violentada en sus derechos y que nosotros podamos decir abiertamente que no puede serlo, esa es libertad. Que un periodista escriba lo que tenga que escribir, incluso con crítica, eso es libertad. Entonces, como ven, la configuración y el diseño no nada más está en lo tangible, también está aquí, en cómo vamos rediseñando nuestra estructura de las ideas, cómo la compartimos con las demás, cómo incluimos a otros y a otras en la conversación. ¿Para qué? Para hacer un mejor mundo, una mejor calidad de vida. Yo con esto cierro, no quiero, ya decía yo que en un tiempo de mi vida no me gustaba mi país y quería huir. Después hubo un tiempo en el que dije, no, me obligo no a que me guste, me obligo a quedarme. Cuando todos se van, yo me quedo. Cuando todos se van a McAllen a vivir, cuando todos se regresan a sus estados, yo me quedo, me aferro. Todavía me acuerdo, tengo una fotografía en Barrio Antiguo, esa calle Morelos, que ha sido tan significativa en mi trabajo como urbanista. Todavía me acuerdo que me tomaron una foto yo solita con una silla. Y dije, de aquí no me sacan nadie. ¿Hasta qué? Hasta que tengamos una calle que pueda detonar, que el Barrio Antiguo pueda seguir teniendo la función que tiene, que es cultural, por reglamento, por vocación y por historia. Y no me movieron. Y ahora que entré a la política, pues no me queda más que decir, ya no solamente no huyo, quiero estar. Pero no solamente quiero estar, quiero que me guste del corazón, no con una playera que diga México es the shit, no con un tequila en la mano, escuchando a José Alfredo y diciendo, ay sí, qué rico mole, no, quiero que mi país me guste porque respiro bien, porque soy libre, porque se respetan mis derechos, porque se castiga lo que se tiene que castigar, porque tengo una vida profesional para desarrollarme económicamente, sin fronteras y sin límites, porque quizá para otros significa tener comida, tener educación, tener vivienda digna. Y eso lo hacemos entre todos y todas, no nada más estando en la política, por eso les quise platicar de estas otras partes, antes de este año, no solamente en la política.
Lo hacemos a diario, incluso ejerciendo nuestra profesión con nuestro talento. Entonces, nada más, pues una invitación para que ustedes se sumen a esta causa de que nuestro país nos guste, que lo podamos transformar desde lo que tengamos que dar y de lo que tengamos que ofrecerle a este mundo tan cambiante, no solamente aquí. Si deciden irse después también es bueno, no pasa nada. De hecho, no soy nacionalista, precisamente por la libertad, pero que el día de mañana eso sea una opción, nada más una opción, no una necesidad, ¿no? Que la creatividad nazca más bien no de la necesidad, sino de la capacidad de crear. Ese es el punto más importante. Pues muchas gracias, ya se enfrió el café.